Hoy tengo el placer de conversar con una mujer cuya maternidad no solo transformó su vida, sino que la llevó a descubrir dos caminos que hoy son parte esencial de su identidad: el porteo ergonómico y el deporte consciente en la maternidad. Ella es Gemma Guillamón, madre, asesora de porteo y creadora de dos espacios con alma propia: Porteo Natural, desde donde acompaña a familias a conectar cuerpo a cuerpo con sus bebés, y Mom Fitness, una propuesta donde el movimiento se convierte en una forma de autocuidado y empoderamiento físico y emocional para las madres. Pero como siempre en este podcast, queremos ir más allá de los títulos y los proyectos. Hoy vamos a descubrir cómo era Gemma de pequeña, si había ya en ella una energía inquieta, física o cuidadora. Vamos a hablar de cómo la maternidad removió su mundo, cómo la llevó a reinventarse y de todo lo que ha aprendido conciliando crianza, cuerpo y emprendimiento. Si alguna vez has sentido que la maternidad despertó en ti una nueva motivación pero no sabes cómo canalizarla, este episodio es para ti. Bienvenida, Gemma. Muchas gracias, corazón. Agradecerte de nuevo tu tiempo, tu disponibilidad. Es un placer hablar contigo. Para mí también eres un referente como madre, como emprendedora. Te sigo desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Me abriste el mundo del porteo y eso ha sido maravilloso en mis dos maternidades. Vamos, que luego lo comentaremos, ¿no? Pero todos tus conocimientos, todas las formas que hay de portear, adaptada a todas las edades de los peques, y a mí me ha permitido, sobre todo al tener a dos niños que se llevan poco, el poder portear a la vez que irme al parque, tener las manos libres, dar la teta porteando, o sea, mil cosas y tenerlos cerquita. Y ha sido básicamente gracias a ti, a ver tus vídeos, a todo el seguimiento que haces a través de WhatsApp siempre disponible y todo el material que también vendes para ello. Ya llegaremos a tu proyecto, pero siempre me gusta empezar remontándome a la infancia, ¿no?, de las entrevistadas. Y en este caso quería preguntarte cómo eras, ¿no?, desde niña, esa niña de 5, 6, 7 años, si recuerdas si tenías algún tipo de sensibilidad o curiosidad o cualidad que creas que hoy reconoces en quién eres tú como mujer, como profesional y como madre. Bueno, era una persona muy movida y muy inquieta, muy intensa. O sea, yo creo que la intensidad siempre me ha acompañado. Y el deporte, por supuesto, desde los 5 años que empecé baloncesto, pues es algo que me ha marcado los valores del deporte, y a día de hoy seguir pues haciendo entrenamientos para madres, para mujeres, muy enfocado, como comentabas antes, de que el deporte es una herramienta fundamental. Igual que siempre digo que el porteo es una herramienta promotora de salud y de bienestar, el deporte también lo es. Cada vez hay más estudios, además, hay mucha evidencia científica de lo que implica el deporte, pero sobre todo el entrenamiento de fuerza a nivel de la salud de la mujer, la repercusión en el mundo hormonal. Entonces es algo que siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Y el porteo también, porque el hecho de que mi hermana sea menor que yo y de haber podido vivir todo ese proceso de la maternidad de mi madre, ¿no?, poderla ver maternando, de poderla ayudar, porque al final esos 9 años de diferencia pues te pillan con otra mirada diferente que si te llevas 2 o 3 añitos con un hermano o una hermana, ¿no? Y además los portabebés, yo siempre lo explico, a los 12 años yo tenía un portabebé Masai colgado en la pared de mi habitación. Entonces, claro, cuando me quedé embarazada por primera vez fue como... ¿What the fuck? O sea, esto ya estaba aquí, esto fue como muy impactante el cuando haces ese clic de decir, esto era una señal, por favor. Y el porteo sigue presente a día de hoy. O sea, son dos grandes bloques, como comentabas, ¿no?, tanto el deporte como el porteo. Y además en el porteo sigo viendo día a día, tanto ahora que estoy trabajando como madre de día. Yo toda la vida he trabajado de canguro, toda la vida. Pero además los últimos años pues ya también enfocado como madre de día, y el ver el impacto que tiene el porteo en estos peques, en el sueño, en el refugio, en la paz, la calma que da, la transición que pueden hacer de las familias hacia otros espacios. Es algo que en el día a día sigo viendo esa magia de los portabebés, ¿no? Bueno, actualmente en esta sociedad estamos, o muchas familias, es como una lucha constante entre como lo que culturalmente nos han dicho que tiene que ser un bebé, que tenemos que hacer, ¿no?, que tienen que dormir en su cuna, que tienen que pasear en el carrito, y entonces tenemos esa presión para intentar eso y luego eso no encaja con lo que tu bebé necesita, entonces tu bebé llora, entonces estás todo el rato intentando la forma de mantenerlo el mayor tiempo posible en el carrito sin que
llore, cuando todo es mucho más Todo es sencillo, mucho ¿no? más sencillo, nos complicamos mucho con todos estos cachivaches de puericultura que realmente son trastos que almacenas, que tienen poca durabilidad, que tienen un elevado coste y que al final la naturaleza nos ha diseñado para tener en el cuerpo materno la cuna natural del ser humano, la capacidad de termorregular, la fuente de alimento, es decir, ya tenemos todo lo necesario para el bebé en nuestro cuerpo, ¿no? Y nos complicamos porque además todas son cosas de dejar al bebé, cuando el bebé te reclama cuerpo y Total. presencia. Entonces el porteo aúna todas esas necesidades. Además, a nivel cultural, como sociedad, por la cultura que compartimos, pues en este caso en España, pero si habláramos con mujeres de Ecuador o habláramos con mujeres de Canadá, las cosas en el imaginario colectivo alrededor de la crianza cambian de un país al otro porque cambia la Mm, cultura, ¿no? Entonces, si dejamos la crianza en manos de la cultura, estamos muy vendidas. Por eso es tan importante que pongamos el foco en la biología evolutiva, en la genética, en la fisiología, en las necesidades reales de cada etapa de desarrollo de las criaturas, porque si no, al final la cultura es cambiante. Cambia por épocas, porque si mm. hablaras con una madre del siglo XV, daría un listado de las cosas que tienes que hacer con el bebé, pero si hablas con una madre de China te dirá otras. Es decir, si lo dejamos en manos de la época y de la cultura, no vamos bien. Total. Porque Y entonces aparte, eso, en el llanto constante, en ese calmar constantemente al bebé, en esa locura, ¿no? Y en esa ansiedad permanente de dormirle, de horarios, mm, de rutinas, que al final te lleva a una maternidad no gozosa. totalmente, porque intentamos encajar a los bebés en un sistema, por lo que tú dices, unos horarios y demás, que hay veces que no nos queda otra, porque yo siempre lo digo, no hay que tener en cuenta el contexto de la madre, y veces pues que tienes que ajustarte y tal, pero que sí que es cierto que es mucho más sencillo y aparte se piensa que lo que hacemos aquí en esta sociedad es como la norma, lo global, y realmente es lo contrario, es decir, en la mayoría de otras partes del mundo el colecho es la norma, el porteo es la norma y esto solo ocurre en un porcentaje muy bajo de la sociedad, lo que hacemos aquí realmente, que es esa separación constante, ¿no? Sí, Y traslada de Occidente, total, del mal llamado primer mundo, ¿no? De que mm, creemos ser dueños de la verdad en torno a la crianza y cuando hay tanta evidencia científica y hay tantos estudios a nivel de psicología infantil avalando el parto fisiológico, el acompañamiento en el posparto, la figura de las doulas, la figura de las matronas, el soporte mujer a mujer, el autoconocimiento del cuerpo femenino, la lactancia materna, el porteo, el colecho, todo esto está cargado de estudios y de evidencia científica que parece que todo el mundo se la pasa sí, por el moño y es como, no, mm, bebé cuna, bebé chupete, no pueden dormir contigo, hay que acelerar las etapas, eh, sin pensar que la infancia solo es una, es decir, dentro de tu vida el espacio de crianza es corto. Son total. simplemente unos años que tienes para disfrutar de ese contacto, de esos abrazos, de dormir con ellos, de bañarte con ellos, porque después todo esto termina. Porque, alerta spoiler, los niños y las niñas tienen la manía de crecer. Sí, 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 sí. Y se Total, a han mí, de hecho, pasado a mí me tiempo para y de mucho. caducidad. Sí, sí, sí. Y a mí me parece curioso porque me paran mucho aquí, no hay mucha cultura en la zona donde yo vivo, pues de porteo. Realmente yo Ajá. soy de las pocas personas que voy porteando por la calle y es decir, yo porteo a mis hijos hasta los 2, 3 años y los llevo, ¿no? Y la gente se sorprende y lo ven como incluso algo sacrificado para mí. Es decir, es como el niño sí, porque no, que a gusto va él, pero es que yo siempre lo digo, pero es que yo también voy muy a gusto. Es decir, es que yo voy hablando con mi hijo, es que yo voy dándole besos, es que le voy enseñando las cosas, es que voy mucho más cómoda. Quiero decir, entonces no es solo los beneficios para el bebé o para el niño o la niña, es que es para la madre también. Lo que Totalmente. pasa que se ve como algo, como una carga más para ti, ¿no? Y Sí, pero ahí es donde entra también no solo el tema cultural en torno a la crianza, sino el marco social en el que estamos. Entonces, estamos en un marco patriarcal, estamos en un marco que la sociedad es machista y por ende eso repercute directamente y tiene una influencia en la maternidad. ¿Por qué te digo esto? Porque esto que comentas tú es el pan de cada día, ese juicio constante, ese pero ya va bien, pero no te duele la espalda, pero no pasáis calor, pero bla, bla, bla. Siempre hay una crítica a esa maternidad que capaz que es más corporal, más emotiva, más emocional, más tal, pero no repercute en los padres. Es decir,
el padre que portea por la calle o por el parque lo que se lleva son piropos directamente. Qué buen padre, qué lindo, ay, cómo lleva al bebé ahí, qué bonito. Sí, sí. Entonces, también es un poco, yo le digo a las madres, ¿no? Es un poco el que te resbalen los comentarios porque tienen una carga muy machista también, porque lo que vas a recibir tú como madre no lo va a recibir él como padre, o sea, él necesita hacer esto mínimo para ser un buen padre y tú necesitas hacer esto mínimo para ser mala madre. Por lo tanto, es muy importante cuando hablamos de maternidad para mí estudiar el marco cultural, social, político, económico en el que estamos, porque es que repercute directamente en la vida de las madres. No es algo que Sí. va por libre, todo al final está ligado, todo forma parte de una red. Sí, nosotras al final ya no solo las madres, las mujeres en general hemos tenido que justificar cada paso que hemos dado Seguimos. en nuestra vida y seguimos teniendo que justificarlos, ¿no? Entonces, porque tú eres madre de 4, si no me 4 equivoco, embarazos, 3 bebés, 3, sí, más es, 12 que han pasado por mi vida, actualmente 3 más. Ah, madre mía. muy intenso, sí, sí. Sí, sí, Tanto sí. los que son biológicos como los que son de corazón, hay una intensidad ahí, sobre todo por la, la entrega que implica y después la Mm. cantidad de horas, ¿no? No es lo mismo pues peques que tienes 2, 3 horas a peques que tienes 8, 10 o incluso 12 horas al día, los vínculos que se forman, las dinámicas que se crean, lo mismo que en cualquier sistema familiar, ¿no? O sea, en Mm. cualquier hogar que haya hijos biológicos, se forma también un sistema familiar cuando hay hijos no biológicos. Claro. Mm. Y entonces para ti el punto, es decir, cuando tú te conviertes en madre por primera vez, ¿tú ahí ya tenías en marcha tu proyecto como tal, Porteo Natural o el de Man Fitness, No, o eso ya vino después, ¿no? sí, durante el embarazo fue muy enfocado a porteo, parto, lactancia, dejar el trabajo, dedicarme a mí, leer, investigar. Fue un embarazo que ha sido imposible tener otro embarazo de ese calibre porque ya no eres tus 24 horas al día para ti. O sea, el primer Claro. embarazo y el primer posparto ya no tienen nada que ver con los siguientes, ¿no? Entonces ahí fue muy full investigación, leer, moverme, tal, 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 tal. Un embarazo muy activo, porque evidentemente mis embarazos han seguido siendo activos igual que los pospartos. Pero fue a raíz del parto. O sea, a raíz del parto a mí me cambió el mundo laboral. Ya me había cambiado durante el embarazo porque dejé todo lo que estaba haciendo para dedicarme al embarazo, pero el parto también marcó otro punto de inflexión a nivel laboral que fue yo quiero ayudar a otras mujeres porque esto es una mierda pinchada en un palo. O sea, no puede ser que haya esta inconsciencia en el embarazo y en el parto. O sea, a mí me petó la cabeza, tenía 21, 22 años y me petó literalmente. O sea, tú no puedes llegar de 10 centímetros de dilatación a un hospital y que te hagan simplemente pasar por un embudo protocolario de túmbate, epidural, te saco el niño, placenta y coserte. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Y ahí ya vino el tema, pues también de formarme como doula, de tener como más recursos y demás, pero siempre estaba muy enfocada en el porteo. Ya con mi niña pequeñita, pues empecé a abrir mi casa, a ayudar a otras mamás que me encontraba por la calle y que hablábamos o en el parque o donde fuera. Y yo como, vente a mi casa que tengo un montón de portabebés, te dejo, te ayudo, pruebas, tal, tal, tal. De ahí empecé a hacer asesorías y talleres sin que hubiese venta de producto, eso vino unos meses después. Al principio era mucho la necesidad de ayudar, de transmitir, de informar, de acompañar, de crear red y de decir no puede ser que estemos tan vendidas a un sistema que nos infantiliza y sobre todo que nos desempodera totalmente de nuestros cuerpos. Ahí a Totalmente. mí literal me vetó la cabeza, ¿no? Y de Mm. ahí pues ya nació Porteo Natural, que mi primera hija era muy pequeñita. Y esto ya fue creciendo, luego ya pues la escuela de porteo también, las formaciones, estuve 7 años en un proyecto también Momago que creamos unos abrigos de maternidad, es decir, todo ha sido muy ligado siempre a la maternidad y a día de hoy con el tema del deporte también sigo muy ligada a la maternidad. Yo Claro. creo que al final uno tiene que estar donde le resuena, ¿no? Claro. Y has dicho algo que me parece muy importante y
que es que tú en tu primer embarazo decidiste dedicarte a tu embarazo. Y Llámame esto... y- privilegiada. no, 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 Privilegiada blanca europea. no lo decía en ese sentido, sino en el hecho de que realmente tendríamos que tener todas el derecho de hacer eso y no tener que sentirnos mal cuando tenemos que coger la baja en el trabajo porque solo estamos embarazadas o porque realmente no se le da la importancia que tiene al proceso cuando se está viendo las repercusiones que tiene la manera en que transitas el embarazo, tanto para ti como para el bebé, ¿no? Sí, Y el hecho de decir, mira, estoy embarazada, estoy creando vida, esto es algo trascendental, es algo súper importante en mi vida y tengo el derecho a cogerme una baja porque quiero vivirlo de esta manera, no porque sea una enfermedad, no porque tenga que tener sí, ninguna sintomatología que me impida trabajar, sino porque quiero, pues lo que tú has dicho, dedicarme a mi embarazo, ¿no? Y sí. obviamente, pues por desgracia, no todas las mujeres lo No, pueden hacer, pero pero es es que que me pienso que al parece... final son decisiones que Mm, tomamos desde el privilegio, ¿no? mm, Y no desde un privilegio de tengo a mamá y a papá detrás que me van a mantener simplemente porque era una persona que trabajaba y estudiaba y por la suerte de vivir en España podía coger el paro, cosa que en otros mm, países pues directamente no puedes, ¿no? Gracias a vivir en España pues pude cogerme el paro y simplemente con eso que evidentemente te lleva a unos meses de mucha carencia, porque no vas a estar igual que cuando tienes tus propios proyectos que puedes generar cierta mm. cantidad de dinero, ¿no? Al final, si vas a estar cobrando el paro, pues también te va a dar una carencia económica a nivel familiar, pero por otro lado lo ganas, pues eso, en tiempo, en salud, en aprendizajes, en poder leer mucho, en ir cada semana a la biblioteca, en dedicarme también a ese cuidado, a pasear por aquí por los almendros y los olivos, es decir, que me dio todas unas experiencias y vivencias que el dinero no te las puede dar tampoco, pero Mm. evidentemente desde la suerte de poder pues coger ese paro que me permitiera pues mantenerme Claro, unos meses fuera de un sistema laboral y a partir de ahí pues yo creo que porteo natural siempre lo he explicado con 200 euros, o sea, yo tengo compañeras que han montado empresas que a día de hoy siguen funcionando dentro del mundo de la maternidad pues porque sus padres les han dejado 6.000, 12.000, 15.000, 20.000 euros. Me parece mm, súper bien y de entrada se montaron webs impresionantes o por tener un marido al lado con un buen sueldo. Pues claro, claro. eso te permite emprender desde otra posición más privilegiada, perfecto, ojalá Mm, todas la tuviéramos, pero que si no, también se puede. Ahora, claro. muchas horas, muchas horas, muchas horas, dormir poco, muchas horas, picar muchas puertas, moverte mucho, es decir, al final las cosas se pueden conseguir por muchas vías. La mía ha sido la de pico pala. Claro, es que aquí también tenemos una carencia en general, sobre todo las mujeres, que es en la parte de económica, ¿no? De finanzas. No hay una educación en finanzas y sobre todo para nosotras. Y luego nos encontramos en situaciones, pues eso, de querer dejar el trabajo y emprender y tal, y nos quedamos como paralizadas, como ¿y ahora qué? ¿No? No, no puedo, ¿no? Porque nadie nos explica qué opciones hay, cómo hacerlo y tener ahí unas herramientas, una cierta seguridad y una autonomía como mujeres para poder llevarlo a cabo. Y entonces, por eso también me parece fundamental hablar con mujeres emprendedoras que a raíz de la maternidad han lanzado sus proyectos porque creo que la maternidad trae pues una transformación, pues como se ha demostrado, biológica, neurológica, Sí, a sí, muchos totalmente, la niveles estimulación cerebral. y tema también de activismo, porque muchas es porque Totalmente. queremos ayudar a otras madres, ¿no? Porque Sí, hemos es eso. vivido y hemos, ¿no? Y como lo vivimos con tanta individualidad, ¿no? Solas, en solitario, hay cosas que no se hablan y que las que lo transitamos decimos, ostras, esto se tiene que saber, ¿no? Quiero transmitirlo. Entonces, Transmitirlo. por eso para todas aquellas mujeres que ahora mismo están embarazadas o están en pleno posparto, ¿no? El poder recibir pues historias como la tuya, ¿no? De, oye, pues se puede montar un proyecto con 200 euros, hay que trabajar mucho y tal, pero se puede hacer, ¿no? Sí, En lo que estos pasa es casos... que no podemos, o sea, al final este es un discurso muy complejo porque tocamos muchas variables y al final no podemos olvidar que el marco en el que nos criamos es un marco patriarcal, sexista y machista, que es un marco capitalista, es decir, desde dónde estoy emprendiendo es crucial saberlo, ¿no? Yo a veces os pongo el ejemplo de unas personas que conocí, un chico y una chica, los dos habían acabado la misma carrera, esto fue hace muchísimos años, pero es un ejemplo que sigue vigente a día de hoy. Los dos habían acabado la misma carrera y a la hora de ponerse precio, ella se puso la mitad de precio de tarifa que él.
Si uno se Mm, puso 50, el otro ya de entrada se puso 100 porque dijo, hombre, es que yo he acabado la carrera, pues mis conocimientos valen y yo voy a cobrar 100 euros la asesoría. Y ella pues simplemente se puso 50, ¿no? Entonces, ese desfase en cuanto a la visión monetaria de lo que valemos, de mi tiempo, mis recursos, mi energía, mis conocimientos y demás, hay un desfase sexista. Y decir que no es una gilipollez, porque es que es mm, así. Entonces, entender dentro de qué sociedad y dentro de qué marco yo voy a maternar y yo voy a emprender para saber de dónde parto es crucial. Aparte de lo que te digo, el privilegio de en qué estrato social estás, es que al final estamos en un sistema capitalista. sí, Entonces, total. esto no se puede obviar del discurso de maternidad feminista, porque es que si no Sí. estaríamos engañando y estaríamos mintiendo, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo puede? No, evidentemente no. No, Hay gente no. que por donde ha nacido, por las situaciones que tiene, yo hace poco fui a hacer un taller a una asociación de madres migrantes y evidentemente no vas a tener las mismas oportunidades que yo porque básicamente pues ni tienes a la familia aquí, no tienes ningún tipo de respaldo, no tienes ningún tipo de apoyo de ningún tipo. ¿Cómo vamos a emprender igual? Entonces esto es Mm, importante tenerlo en cuenta, que no es los claro, discursos buenrollistas de querer es poder. Bueno, lo que pasa que, bueno, depende de dónde partas, pues vas a tener unas ventajas para llegar a tus objetivos. Nadie te regala nada, pero que la maternidad siempre, siempre, y eso es así, es un trampolín. Es un trampolín porque te permite trabajar a nivel creativo, conocer mejor tu cuerpo, tu ciclo menstrual, tus capacidades, sacrificio, ¿no? Aunque esta palabra a veces pueda sonar mal, pero hasta dónde puedo empujarme a mí misma, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo dar, pero no con connotación negativa, sino en positivo, ¿no? Hasta dónde están mis límites, cuál es mi límite. A mí en eso el deporte me ha ayudado mucho. ¿Cuál es mi límite? ¿Lo puedo empujar más hoy? ¿Puedo llegar más allá? ¿Puedo meter más peso? ¿Puedo meter más carga? ¿Cuántas más repeticiones puedo hacer? Es decir, ¿dónde está mi límite? Qué heavy, porque además vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando y en la maternidad también pasa. No solo en el proceso de acompañar a los hijos, que te vas transformando y vas mejorando tu mirada, tu mundo emocional, sino la maternidad como camino de crecimiento personal. O sea, hay muchas terapias, hay muchas maneras de crecer, a nivel personal y demás, pero la maternidad es uno que te lleva directamente al Hades más profundo, más absoluto, a tocarte las llagas, la relación con tu madre, tu propia infancia, tu árbol genealógico, todas las cosas que habían en tu familia, directo, sin frenos, ¿no? Autopista y... ¡guau! Y eso para mí es una de las maravillas de la maternidad y que nos hace realmente transitarla desde dos grandes vertientes, siendo muy reduccionista, pero desde dos grandes puntos, que es, me dejo atravesar por la maternidad, me dejo atravesar por ella y con todo lo que viene, o hago block y caigo en eso de no, 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 yo, mi tiempo, mis cosas, no, la pareja es lo principal, mi tiempo, mis espacios, no, no, bebé biberón, bebé cuna, bebé chupete, bebé guardería, no, 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 bu, 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 fines de semana para mí, mis amigas, mis espacios, mis cosas. ¡Hostia! Ha cumplido 10 años. ¿No te has enterado, Mari Carmen, que cumplió 10 años, hija? O realmente me tiro de cabeza a ese Hades que me va a atravesar directamente el cuerpo, el alma, las emociones, que me va a remover, que me va a hacer estallar, que te hace implosionar por dentro, sobre todo en el aspecto emocional y psicológico. Y de ahí crear una nueva versión, ¿no? O sea, la maternidad puede ser tu supernova. Por eso digo que hay como dos grandes decisiones, ¿no? Voy por aquí, voy por allí y el sitio a donde vas a ir a parar, o sea, es sí, sí, sí. Yo, de tan hecho, ahora que diferente. estabas comentando esto así, que nunca me lo había planteado tan así, pero es que es tal cual lo comentas, ¿no? Esas dos partes, ¿no? Yo, por ejemplo, pues he sufrido mucho de ansiedad, de ataques de pánico que me han acompañado básicamente desde los 17 años, ¿no? Y muchas veces, pues el salir a la calle sola, a mí me daba como mucho agobio, tenía que volver a casa, bueno, y a raíz de la maternidad ha sido como toda esta parte se me ha ido, pero totalmente, o sea, no sé si como terapia, y es eso, es decir, hasta dónde soy capaz, ¿no? Ya no solo por mis hijos, por mis hijas, es como yo como persona, como mujer, ese poder de cuando lo atraviesas, como tú estás diciendo,
es que te da unas alas impresionantes. Y entonces cuando ya empiezas a sentir eso, cuando ya empiezas a ver todo eso, es como que aún dices, buah, me tiro todavía más a la piscina porque es que esto me está dando alas, ¿no? Yo también vengo de un trastorno de la conducta alimentaria que me acompañó desde los 10 años básicamente hasta los 20 y tantos. Y ya no solo por lo que yo quiero enseñarle a mi hija, sobre todo a mi hija, también es como una manera de sanar lo mío, ya como mujer, ¿no? Y cuando te das cuenta del sistema en el que estás, cuando te das cuenta de por qué al final viví eso, ¿no? Siendo tan joven, ¿no? Lo raro es no vivirlo, viendo en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces ese poder que te da y todo lo que te enseñan, ¿no? Que parece una frase muy típica, que lo que aprendes de tus hijos e hijas, pero es que es tal cual. O sea, es tal cual. Y es también el de... Sí. Mucho, porque es que te empuja a Mm, querer sacar una mejor versión de ti. Te empuja. Es como una motivación que nace de dentro, como una ola, que tú quieres sacar una mejor versión de ti y sacas algo que no te podías ni llegar a imaginar que tenías dentro, ¿no? Era como, hostia, todo esto lo tenía yo dentro, ¿no? Hay una escena de la serie esta que hay en Netflix, esta de las madres trabajadoras, que es una serie que ya lleva varias temporadas, y va ella con el carrito por el monte y se encuentra con un oso, ¿no? Y entonces ella se pone delante del carrito y empieza a gritar como una loca y espanta al oso. mm, sí. Evidentemente, cines son americanos, ya sabemos. Pero quitando la parte esta fantasiosa y americanoide de la escena, es algo muy real. Es el sacar una leona, sacar una fuerza de dentro, sacar como una marea que tú Mm. dices, yo no sé esto de dónde me ha salido. Y esto me lo he encontrado mucho pues en mamás, además personas a lo mejor como muy tranquilas, muy nunca levantar la voz, mujeres muy políticamente correctas, nunca van a decir nada fuera de lugar, y pegar unos Sí, sí, broncones sí. en el hospital, unos broncones que quedarse todo el mundo así Sí, sí, firme la como si agresividad estuviéramos en el materna, ¿eh? Eso ejército. tiene base científica, ¿eh? Tiene que ver... Pero, Sí, sí, sí. Sí. brutal, pero brutal. Entonces, claro, dices, es que hay una gran frase que a mí en su momento, cuando yo era adolescente y tienes esta visión de ese feminismo como Mary Poppins, que era como una madre, nadie va a hacer nada como una madre, ¿no? Y yo pensaba, "Ta". Y luego te das cuenta con el pasar del tiempo, con las actuaciones, con las situaciones, después de estar 20 años dedicándome a la maternidad y haber visto miles de familias, que como una madre Sí. es visceral, es una cosa arrolladora, Ujú. es brutal. No sé cómo no gobernamos el mundo, porque sí, pero digo, el siglo XXI para mí Sí. es el siglo de la revolución de las madres, porque nos estamos dando cuenta del poderío que tenemos, de la responsabilidad que tenemos también de la sociedad futura, pero sobre todo de las capacidades mermadas que hemos tenido durante muchísimo tiempo las mujeres y que están ahí y que nos permitirían aportar ese 50% que somos de sociedad, aportarlo al mundo eh, de una manera pudiendo Mm, complementarse el yin y sí. el yang. Y ahora que dices esto de complementarse, porque al final tus dos proyectos, tanto el del deporte como el porteo, los tienes también complementados y que a mí esa parte también la he aprendido de ti, que ha sido el ir a entrenar con el porteo puesto. Porque hay veces que no encontramos la forma, ¿no? En pleno posparto, de mantenerte activa, de volver al deporte, o tienes, o lo que me pasaba a mí, yo no me quería separar de mi bebé tan pronto. Yo eso de, no, date una horita para ti, vete al gimnasio, bueno, es que todavía no estoy preparada, ¿no? Si escuchamos a nuestro cuerpo, pues hay veces que no estamos aún preparadas, pero yo he sido deportista desde los 4 años también. Y entonces encontré la forma, pues muchas veces viéndote a ti, ¿no? De decir, ostras, es que se puede hacer deporte con el bebé colgando. Y yo me he ido al gimnasio, he preguntado, oye, ¿yo puedo entrenar aquí con mi bebé? Sí, sí, sin problema. Obviamente hay ejercicios que no se pueden hacer, pero por tema, vamos, de seguridad, pero se pueden hacer muchas cosas. Muchas. De hecho, yo ahora en julio retomo las clases que hago dos veces por semana clases por las mañanas, que son precisamente para madres con el bebé de etapa 0-2 años, que es la más
complicada a veces para Mm. separarse o dejarles, la teta todavía está muy presente. Y para mí los 0-2 pues es una etapa que estamos todavía como muy lapas. Em, y el poder venir a entrenar porteando, el poder hacer clases específicas para que no tengas que dejar a tu bebé y que además te das cuenta de las sinergias que generamos entre las madres, que es como, espera, ya lo aguanto yo, espera que te lo cojo, espera que te lo cuido. Mm. Es decir, esa red de ayuda mutua, de no, yo ahora este ejercicio ya lo he hecho, espera que ya estoy por tu Sí. peque, es súper bonito de ver. Porque es el Mm. entregarte a la otra y cómo la otra se entrega a ti, que sabes que al final habéis vivido o estáis viviendo las mismas situaciones, Sí, es súper bonito y de ya yendo verlo. un poco más allá, Me ¿no? gu Ya me no gusta solo mucho. eso, sino en esta sociedad, ¿no? Que estamos teniendo todos estos problemas de obesidad infantil, de, ¿no? El sedentarismo, pantallas en los niños tan pequeños. ¿Qué mejor manera de inculcar el deporte que ya como recibiéndolo tan en primera persona junto con tu madre desde tan pequeñitos, que eso ya va a ser como algo súper normal, ¿no? Para tus hijos y tus hijas y que les va a proporcionar ya un sostén y unas herramientas de cara al deporte, ¿no? Cuando empiecen a hacerlos ellos por sí mismos, ¿no? Eso hay un grupo, digamos, de la sociedad que lo tiene muy claro, que son Mm. los músicos y las músicas. Esos lo tienen clarísimo, Mm. que es gente que toca instrumentos, gente que canta, gente que está vinculado al mundo del artisteo, y saben que sus hijos lo maman desde pequeños y después, pues, todos al final, es muy curioso, pero yo además tengo unos clientes ahora que los cinco tocan instrumentos y es como, hostia, ¿cómo lo habéis hecho, no? Claro, Claro. en mi casa pasa con el deporte. Todo el mundo hace deporte en mi casa, pero no tocamos instrumentos. Entonces, al final te das cuenta que de lo que se mama en ese hogar, pues tiene un impacto muy grande. Si pasa en la música, pasa con el deporte, pasa con la lectura, pasa con la alimentación consciente. Sí que es verdad que el mundo del deporte también nos lleva a un impacto directo en la alimentación y en otras formas de autocuidado. O sea, al final no es solo hago deporte, sino que el hecho de hacer deporte me lleva a querer cuidarme más y me lleva a ti, 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 ti. Pero se ve muy Sí. obvio en el caso de la música, se ve clarísimo, y en el deporte pasa lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, los peques que tengo como madre de día, me los llevo algunos días al gimnasio, a la sala, hacemos circuitos Mm. de motricidad y ven a la gente por ahí. Y me parece interesante porque es algo que genera un impacto positivo, al menos en sus retinas del Totalmente, tiempo que están totalmente. conmigo, ¿no? Y hay una cosa también del porteo que yo la intuía y que tú la explicaste cuando me formé yo como doula, que tuve la suerte de escucharte, lo bien diferido, porque yo no estoy en Barcelona y no te pude ir presencialmente, pero cuando vi tu clase, ¿no? Que fue como, ostras, esa intuición que yo tenía, pues sí que parece que tiene una explicación y es el hecho del desarrollo del lenguaje. Yo, mis hijos han empezado a hablar muy pronto y muy bien, ¿no? Y pronuncian súper bien, sobre todo la mayor y tal. Y yo decía, ¿no? Te intuía que a lo mejor el porteo había tenido algo que ver. Y tú lo explicabas en esa clase, ¿no? Claro, tú al final Sí. es que tiene mucho sentido. Tú tienes a tu hijo cara a cara, te está viendo mover la boca, te está escuchando, te paras por la calle a conversar con alguien y está viendo cómo gesticulas. Cuando van en un carrito que van un poco hacia adelante, no ven nada de eso, ¿no? No te escuchan tanto. Y yo creo que tiene, o sea, vamos, creo, sé seguro que tiene muchísimo que ver, ¿no? El portear con el desarrollo del lenguaje. Con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo también de comunicación no verbal, gestual, con el sistema límbico, con la motricidad, con la lactancia, tiene un impacto directo en el sueño del bebé. Eh, es que para mí el porteo es causa y efecto de un montón de temas que por eso, por ejemplo, en la formación de asesoras de porteo hay tantísimos temas que la gente a veces se ha reído de mí. No puedes vincular todo al porteo y a veces salta mi hermana y dice, ¡oh! Que te lo, Dime un que te lo tema, relaciona. tema. Y a veces en alguna cena así familiar y tal nos hemos reído mucho porque mi hermana ha salido a la palestra de dile un tema, lo que se te ocurra, tú dile un tema, que te vincula al porteo.
Y sí, es que además, por ejemplo, pues con el baby led weaning, o sea, el hecho de estarles porteando, tú vas comiendo, va viendo, va oliendo, es algo que está cerca, que está al alcance, te facilita mucho también el baby led weaning, el ir a comprar con ellos o el ir a huerto. Es que, claro, es estar presentes, es ponerlos en el epicentro de cualquier situación que está sucediendo en tu vida, ¿no? Ponerlos dentro de la sociedad y claro que tiene un impacto directo. Y eso yo lo veo mucho porque ahora que voy con 4 o a veces voy con 5 peques, claro, yo puedo portear a 2, uno delante y uno detrás, no más. Sí que a veces me he colgado alguno aquí, pero más para hacer el cachondeo y la broma de no me piquéis, no porque realmente vaya a ser cómodo uno Sí. delante, uno detrás y otro montado aquí. Pero claro, entonces también voy con carro, ¿no? Voy con carro y porteo. Y claro, me doy cuenta que cuando tú porteas, claro, das más besos, hablas más, acaricias más, estás más presente y el que va en el carro pues no se entera de nada de lo que está pasando en ese centro, digamos, de esa conversación, de esas miradas, de esas risas, de ese gag que puede haber pasado por la Ujú. calle, el que está en el carro no se Totalmente. entera de nada. Y es así, a mí no me había pasado con mis hijos, pero siempre me ha pasado con los peques que he cuidado. En el carro se pierde, se pierde mucho. El porteo Sí, es una herramienta totalmente. multisensorial. Sí, sí. Y bueno, ya un poco para llegar a ir llegando al final, ¿no? Dentro de todo tu, pues esto, proceso, emprendimiento, maternidad, tú como mujer, deporte y demás, ¿qué dificultades son las qué es la dificultad así más importante que tú has sentido, que has podido tener a lo largo de este camino, ¿no? De crear tus proyectos, maternar y, y el contexto, obviamente. Es que te mentiría si te dijera que siento que he tenido dificultades. Te mentiría. ¿Por qué? Porque yo cuando decidí dejo todo y me voy a dedicar a la maternidad, lo primero que pasó en mi casa fue como, madre mía, ¿qué vas a ser ama de casa? ¿Para qué te hemos pagado estudios? Y para mí fue como, pues, con perdón me la sopla. Pero claro, yo creo que es que con 21 años todavía estaba más cerca de la adolescencia que de la adultez y yo era como una máquina que arrollaba con todo. Aparte que yo ya soy intensa per se y me dio igual, o sea, me dio igual, o sea, tenía tan claro lo que yo sentía que evidentemente las personas que somos muy intensas también tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Pero es que sentimos las cosas como súper claras, de convicciones muy férreas, y entonces era como, yo quiero esto Mm. y voy a ir allí. Tarde lo que tarde, y me sigue pasando a día de hoy. Quiero eso, quiero ir aquí, quiero este objetivo, quiero tal, y voy. ¡Bu! Entonces, como dificultad, bueno, capaz que más la parte económica, ¿no? La parte económica, que hostia, qué fácil, dame 10.000 Claro. euros que no veas lo que te voy a montar. O sea, me lo vas a poner súper fácil. Como me Mm. des 10.000 euros, te voy a hacer maravillas. O sea, que va a ser increíble todo lo que voy a poder hacer. Quitando la parte económica que me ha hecho ir más lento en todos mis proyectos, porque siempre ha habido, pues ese, tienes que ahorrar primero, tienes que ir haciendo, la empresa se tiene que ir retroalimentando a nivel de capital para poder seguir haciendo más cosas, con lo cual, pues mi proceso lento de todo lo que podría haber hecho, todos los objetivos que tengo, el límite económico. Si no, quizá esa sería Sí. la única dificultad. Ujú. El resto lo he tenido muy aquí, muy aquí. Entonces, hay que tomarse las cosas focalizándote en tus Sí. objetivos y luego echándole mucho humor. Porque como no le eches humor, te vas a morir en el camino. Humor quiero decir a todos los comentarios, juicios, Ujú. pisoteadas, críticas, envidias, trabetas, trabas que te van a poner, zancadillas que te van a Sí, poner, todo te sí, lo sí. tienes que tomar con humor. Todo. Porque es que si no te vas a quedar ahí enclastada en los frenos de los demás, en los miedos de los Sí. demás, en la mochila de los demás. Entonces te lo tienes que tomar con humor y sobre todo, yo siempre lo digo, ¿no? Ponerte como un huevo de protección, como una máscara, como un, yo qué sé, un traje de superheroína, algo que te proteja y te resbale de todo lo de los demás, Claro, porque si no, no te sí, van a dejar totalmente. avanzar. O sea, Una recomendación fundamental para eh, todas las mujeres y madres, sí.
Sí, protegerte emocionalmente poniéndote tu capa, tu máscara, lo que sea, porque lo que te va a llegar, pues Sí. bueno, siempre hay mucha gente que te quiere ayudar, hay mucha gente que te quiere hacer brillar, gente que te facilita y te quiere allanar el camino y si pudieran harían más. Y luego también tienes toda la otra parte de la otra cara de la moneda, que es todas las otras personas que te quieren poner zancadillas y si a ti te Mm. va mal, a mí me va a ir bien, ¿no? Y eso, dentro del mundo del emprendimiento, supongo que es complicado, pero dentro del emprendimiento maternal, que además se mezclan muchas emociones, se mezcla a situaciones en las que tú a lo mejor puedes empatizar porque las has vivido, llámale cesárea, llámale grietas en el pezón, llámale divorcio, llámale no tener a la familia cerca. Es que he visto tantas situaciones que Ujú. claro, que Y repercuten, ¿no? probablemente te iba a hacer ya como la última pregunta y seguro a lo mejor tiene relación con esta última que has respondido, ¿no? Porque si pudieras hablar con esa Gemma que acababa de ser madre, que empezaba con su proyecto de emprendimiento, ¿qué le dirías a día de hoy? Que no tenga tantos miedos y tantas hostias y tantas inseguridades, porque al final todo pasa, el tiempo pone todo en su lugar, eh, y que el miedo no te sirve para nada, simplemente para generar cortisol, pero que no vale la pena tener miedo. Todo va sucediendo cuando tiene que suceder, ¿no? Y que no sea tan ansiosa, que todo ya lo quiere para ayer, todo lo quiere para ayer y las cosas, pues claro. Primero hay Mm. que recolectar, limpiar las verduras, llevarlas a casa y cocinarlas y luego comértelas. Todo tiene un proceso y yo soy muy de ya, 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 ya Ya. todo, muy pu, 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 eh, y hay que aprender a ser un poco más paciente. Pero luego también te das cuenta que en todos los equipos, porque también en algunos proyectos he trabajado mucho en equipo, siempre hay gente más proactiva y gente que aporta otra energía y otra Claro. mirada y también está bien. Poder colaborar con personas que son casi opuestas a ti, ¿no? También me ha ido muy bien estar con personas muy diferentes, porque yo soy una persona muy proactiva, muy intensa, muy activa, no puedo parar quieta, siempre tengo que estar haciendo cosas, creando, pero luego las cosas hay que digerirlas, Mm. bajarlas a la tierra, ¿no? Y tal. Entonces está bien también que dentro de tu emprendimiento, aunque pueda ser solitario porque no quieras una empresa media o con más socias o lo que sea, aunque hagas un emprendimiento como autónoma, eh, aprender a Sí. trabajar en red. Todo el mundo aporta algo. Eso también ha sido un aprendizaje de vida, de entender que todo el mundo tiene retazos de verdad, que las personalidades diferentes Mm. nutren el proyecto, que cada uno tiene unas habilidades y unas cualidades y también lo que me diría es que nadie salva a nadie. Porque yo los primeros años era muy activista, muy, "Buah, vamos a salvar lactancias, vamos a salvar colechos, vamos a salvar partos, vamos a... ¡buah!". Y me desgastaba a mí misma Mm. para nada. Me llevaba las historias a casa, le escribía mucho a la gente, estaba muy pendiente porque empatizaba con las situaciones y luego veías que seguían igual y pensabas, ¿para qué he estado Ya. 2 horas ahí, no? Dando tips, herramientas, porque pues ahí... Entonces la gente te pregunta, pero me di cuenta también, si acompañáis maternidades, este es un tip, que en la mayoría de casos no se quiere un consejo. En la Sí. mayoría de casos lo que se Claro. quiere es un desahogo. Esa madre se quiere desahogar, soltar la mierda y ya está. No quiere consejos Sí, para sí. solucionar esa mierda. En algún Mm. momento ella ya hará abono, pero en su Claro. momento de su camino maternal, que no es el tuyo. Entender que cada mujer está en un punto diferente de su propio camino, ¿no? Entonces, yo ahora lo veo como las pistas de atletismo. Mm. Cada una tiene su carril y cada una está en un punto del carril, pero el carril tampoco es el Sí. mismo. Cada una tiene el suyo y es diferente. El tuyo es rojo, el del otro es amarillo, el del otro es verde, el del otro es azul, y estaremos en puntos diferentes. Entonces, esto para emprender dentro de la maternidad, que suelen ser proyectos de servicio, de ayuda,
de acompañamiento, o aunque vayas a vender zapatos respetuosos para los peques, es igual, te estás relacionando con madres y al final hay muchas historias que se comparten, ¿no? En esos intercambios, digamos, aunque sean de productos tangibles, y pues el entender eso, que tú puedes como compartir y ya. Entender que cada una tiene su camino, y eso ha sido a base de golpetazos, que también lo he aprendido, que no podemos, no se salva nada, ¿no? Simplemente se está, las cosas te llegan, estás y se van y ya está. Pero claro, aprender eso con 21, 22, 23, 24, 25, pues necesitas encontrarte con muchas madres, con muchos bebés, con muchas familias, con muchas situaciones, muchos talleres para ir aprendiendo. Y claro, cuando llegas a los 40, pues claro, la forma de trabajar no es la misma, la forma de expresarte, ya ves a la gente también, ya la lees, aprendes a leer a la gente, pero hay una parte dentro del emprendimiento que es el camino que hay que andarlo. Pues me parece estupenda esta última reflexión tuya para finalizar, y que tienes toda la razón del mundo. Me parece un consejo muy importante, sobre todo, como dices, para los acompañamientos en la maternidad. Y nada, Gemma, darte de nuevo las gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por compartir tu experiencia, por hacer todo lo que haces, por esos proyectos tan importantes que has llevado a cabo, que han ayudado a tantas mujeres, porque lo sé en primera persona, porque yo lo he podido vivir así. Y a vosotras que estáis escuchando, si os ha inspirado esta conversación, pues suscribiros, compartir, dejar vuestra valoración, porque así me ayudáis a que Madre Tenía que Ser llegue a más mujeres que, como vosotras, pues están en proceso de transformación. Ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia y en mi web pielconpiel.es. Y si estás embarazada, atenta, porque en nada voy a lanzar algo muy especial. Nos escuchamos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias, corazón, te lo agradezco.